Vale, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este nuevo encuentro con la mar del Clúster Marítimo Español, en este caso con un tema, como la mayoría, absolutamente relacionado con el mar, como son los puertos. En primer lugar, si me permiten, quisiera agradecer a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales el que nos haya permitido realizar aquí el encuentro. Y en segundo lugar, también me gustaría tener un recuerdo para nuestro querido presidente Federico, presidente de honor del Clúster Marítimo. Dentro del comercio mundial, el transporte marítimo es un eslabón esencial de la cadena. Y dentro del transporte marítimo, quizá una de las grandes olvidadas son las operaciones de carga y descarga. En el caso de España, el 60% de nuestras exportaciones y el 85% de lo que importamos se mueven por los puertos, representando el 50% del comercio exterior español con la Unión Europea y el 96% con terceros países. Por otra parte, no debemos olvidar que España es una nación marítima por excelencia, con más de 7.880 kilómetros de costa, y con una gran cantidad de puertos distribuidos a lo largo de su territorio. Estos puertos son puertos de conexión estratégicos más allá del comercio internacional, porque también lo son para el turismo y la logística, lo que refuerza aún más, si cabe, la actividad portuaria como motor clave para el desarrollo económico de España. Es importante reducir al máximo el tiempo de las operaciones de carga y descarga en un buque. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo pasa el buque en un puerto, mayores gastos tiene, eso repercute en sus costes de explotación, aumentan los mismos, y además cuanto más tiempo esté en puerto, más tarde se incorpora a un posible tráfico y puede generar nuevos ingresos. Por lo tanto, el tiempo que está un buque en puerto, cuanto menos esté, mejor. Ya en el siglo pasado, Bedford destacaba que en un buque los dos factores que más incidencia tenían en su explotación eran el coste del combustible, evidentemente produciendo un aumento o disminución de la velocidad en función del precio del combustible, y el coste de las operaciones portuarias, carga, descarga, si queremos carga estiva, desestiva y la descarga. Dentro de las dos modalidades de explotación del buque, bien sea en un fletamento por viaje, en una condición FIOS, que es la más habitual, el coste de las operaciones de carga influye en el coste que paga el fletador y, por lo tanto, cuanto menor sea el coste y menor tiempo esté, menor para el fletador. Si el flete que hacemos se lo hacemos en un time charter, el fletador, pues evidentemente todas las características que tenga el buque, bien sean técnicas y en particular los medios de descarga, bien sean propios porque lleve grúas o no lleve, van a incidir en el precio que digamos que el armador puede, digamos, poner a ese buque para que el fletador le pague por el mismo. Por lo tanto, creo que de una forma u otra, en las dos formas más habituales de operación de buque, el coste de las operaciones de carga-descarga, directa o indirectamente, inciden sobre el precio que reciben unas otras. Por lo tanto, hoy tenemos un nuevo encuentro con el título Operaciones portuarias, situación actual y evolución de cara al futuro, y contamos con la presencia de los principales actores dentro del puerto. Por una parte, la autoridad portuaria, por otra parte, estibadores, consignatarios y los usuarios, como pueden ser las navieras fundamentalmente. Y es para mí agradecer de antemano, aunque ya lo he hecho antes, pero de antemano agradecer la asistencia de todos los ponentes que están aquí conmigo, que me acompañen en la mesa. Y en primer lugar va a tomar la palabra don Rubén Marín Gallego, que es el subdirector de la Autoridad Portuaria de Valencia. Voy a hacer una presentación breve, porque tampoco hay mucho que decir. Bueno, pues bien, Rubén, si me permite, nos tuteamos, por supuesto, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de La Coruña. Luego tiene una formación bastante complementaria, experto en transporte marítimo y gestión portuaria, programa de desarrollo directivo portuario por el IS Business School, experto en dirección financiera, curso superior
de CESCON, curso superior, etc. Asimismo, tiene actividad docente como profesor del máster en gestión portuaria y transporte intermodal de la Fundación Valencia Port y la Universidad Politécnica de Valencia, profesor del máster en gestión y planificación portuaria e intermodalidad de puertos del Estado y profesor en el curso de dirección de operaciones y logística, ABC Operaciones, EDEN de la Escuela de Empresarios. ¿Qué puestos ha desempeñado? Pues empezando por allá al principio, desde el 22 de mayo del 2000 al 31 de enero del 2003, estuvo trabajando en CCC Construcción. Posteriormente, del 1 de febrero del 2003 al 30 de junio del 13, ha estado en la Autoridad Portuaria de Vigo en 2 puestos, desde febrero del 3 hasta diciembre del 6, jefe de las divisiones de conservación y de seguridad y protección, y desde diciembre del 2006 a junio del 13 como jefe de explotación de la Autoridad Portuaria. Del puerto de Vigo pasó al puerto de Avilés, se incorporó el 1 de julio del 13 hasta el 31 de enero del 20 como director general del puerto de Avilés. Y por último, donde está actualmente, en la Autoridad Portuaria de Valencia, desde el 1 de febrero del 20 hasta el 31 de enero del 23 ha sido jefe de explotación y desde el 1 de febrero del 23 pues actualmente es el subdirector general de la Autoridad, subdirector general de la Autoridad. Tenemos ahí en pantalla el título de su intervención, que es Desafíos en la prestación de servicios en el sistema portuario español. Y bueno, reiterarte una vez más el agradecimiento por haber venido y cuando quieran, Rubén, por favor. Bueno, pues a ver cómo lo hago para intentar contar unas cuantas cosas o abrir un poco el debate sin meterme en demasiados jardines. Que esto de los servicios portuarios tiene su vida. Bueno, he dividido la... ¿No? No me da. Han cambiado de ordenador. ¿Está ahí el pinchito? Sí, está bien puesto. Porque han cambiado de ordenador. Ahora. Vale. Sí. Bueno, pues he dividido mis 15 minutos, seré breve, mis 15 minutos de intervención en... Pueden ser 20. ¿Puede ser 20? Vale, seguro que la gente agradecerá que sea así. En 2 minipuntos. Uno son los desafíos ante los que nos encontramos con el modelo actual de servicios portuarios, por el que voy a pasar por el misma. Es que no sabía que venía Pilar. No sabía que venía Puerto del Estado a la conferencia. Y otro ya más centrado en los desafíos vinculados a las operaciones, de la actual prestación de servicios, etc. Básicamente, sorpresa, los desafíos que tenemos en el actual modelo de prestación de servicios y en la prestación de servicios es la necesidad de una agilidad y de una flexibilidad a un entorno cambiante y muy dinámico como es el negocio marítimo. Ese es el mayor desafío. Y con las herramientas que tenemos, muchas veces no acabamos de conseguirlo. Tenemos que ir un poco persiguiendo detrás a las situaciones. Y esto se ha evidenciado más, yo creo, desde el año 2020, que como decía uno allí en Valencia, no hemos tenido un cisne negro, hemos tenido una bandada, porque según acababa el COVID, quedaba un barco encallado en el canal de Suez, después la guerra, después estamos teniendo permanentemente nuevas situaciones. Ahora, bueno, como saben los que están aquí, nuestro modelo actual de prestación de servicios portuarios, que como saben son los servicios que son fundamentales para el funcionamiento del puerto, y la Unión Europea dice que son estos de aquí, que son el practicaje, que es el único que se presta con limitación de número de prestadores, es decir, puede haber un prestador del servicio de practicaje por puerto o por unidad operativa del puerto, si un puerto tuviera 2 boganas completamente independientes, pero bueno, yéndonos de la teoría, el resto, que son el remolque, el amarre, la manipulación de mercancías, que viene siendo la estiva, la recogida de desechos o servicio Marpol, los servicios al pasaje
y desde que lo dijo la Unión Europea, el suministro de energía a buques, aunque esto no está traspuesto a nuestra ley, son servicios portuarios que se prestan en un sistema de libre concurrencia mediante licencias regladas. ¿Esto qué quiere decir? Que se aprueban unos pliegos de prescripciones particulares que establecen unas condiciones, qué medios hay que poner para prestar el servicio en un puerto, qué condiciones hay que cumplir, y pues no puedes tener más de estos retrasos, no puedes tener carencia de más de estos medios, las tarifas máximas, cuando sean de aplicación, cuando no haya competencia, las obligaciones de servicio público, es decir, un prestador de servicios portuarios es una empresa una empresa privada prestando un servicio, pero en un marco un tanto más rígido que el de una empresa privada normal y corriente, porque tiene que responder a su condición de servicio esencial para el funcionamiento del puerto. Entonces, estamos aquí tratando de nadar y guardar la ropa, y es muy difícil. Por una parte, alentando la competencia, alentando la afluencia de nuevas empresas, por otra parte, queriendo poner una serie de condiciones a esas empresas para que nos ayuden cuando hay un incendio, para que nos formen a gente, para que no atiendan solo a sus clientes, sino que atiendan a todo el mundo y además en unas condiciones de no discriminación. Bueno, pues eso es muy difícil. Si dejas jugar al mercado, lo dejas jugar, y si es la empresa pública la que asume la prestación del servicio, la asume con las condiciones que ella decide. Combinar ambas cosas no es nada fácil. Bien. Pues en primer lugar, la ley prevé que exista la competencia en los servicios portuarios. La ley española basada en una normativa europea. La competencia en algunos servicios portuarios se da y en otros no, como los pimientos de Padrón. Entonces, pues en los servicios portuarios de manipulación de mercancías, de recogida de desechos, de servicio al pasaje, de suministro de combustible, ahora se da la competencia en todos los puertos, y si no se da en todos los puertos, sí se da entre puertos, mientras que en los servicios técnico-náuticos la realidad es que no estamos consiguiendo que el modelo genere competencia. Esto pues a lo mejor nos puede levantar ciertas dudas sobre si el modelo es adecuado y es conveniente aplicar el mismo modelo al servicio de suministro de combustible que al servicio de remolque. A lo mejor son cosas distintas. Y yo he creído durante muchos años que el problema de esto es que el modelo fue pergeñado en la Unión Europea y, por tanto, con una influencia muy grande de los puertos de Rotterdam, Amberes, Hamburgo, puertos grandes que admiten la entrada de muchos agentes a prestar el servicio en competencia, semicompetencia, mientras que aquí los puertos que tenemos pues no son ni Rotterdam, ni Amberes, ni Hamburgo. Y yo ahora estoy en el puerto de Valencia, que bueno, pues no está mal, somos el primero Mediterráneo, pero yo he sido, como ha recordado Fernando, director del puerto de Avilés, teníamos 850 escalas al año. ¿Cómo somos capaces de potenciar la competencia en el servicio de remolque en un puerto con 850 escalas al año? En el que ya los medios mínimos que vas a tener que poner no se corresponden con los que necesitas para mover el puerto, sino con los que necesitas por motivos de seguridad. Realmente, ya estás casi sobredimensionando las necesidades del puerto para atender a las emergencias y elevando las tarifas, no por una necesidad real de operatividad, sino por las obligaciones de servicio público. No pretendo exponer una respuesta, simplemente digo que es difícil, y yo que he estado en puertos grandes y en puertos pequeños, yo creo que los puertos son como los hijos. No hay que darle a todos lo mismo, hay que darle a cada uno lo que necesita. Y yo como Valencia reclamo autonomía de gestión en determinadas cosas, y como Avilés yo lo que decía es, yo no quiero autonomía de gestión, yo creo que esto que me diga puertos del Estado cómo hacerlo, porque ni tengo personal para desarrollar la normativa, ni personal para seguirla, ni capacidad de enfrentarme a una gran naviera o corporación. No la tengo. Entonces, ¿cuándo hay competencia? Pues buena pregunta.
¿Es suficiente que haya 2 empresas prestadoras de manipulación de mercancía para que haya competencia? Pues a lo mejor sí, o a lo mejor ni siquiera. La terminal de contenedores de Vigo compite con la de Madrid y con la de Villagarcía. No hay 2 terminales de contenedores en Vigo. Y que le digan a esas 3 terminales si tienen competencia o no tienen competencia, aunque no haya 2 en Vigo. ¿Qué pasa si hay 2 de Marpol 5? No hay competencia, como si hay 8, porque la tarifa la paga el puerto, la tarifa máxima. ¿2 prestadores del servicio de remolque o de amarre suponen competencia? Pues depende. Podría decir, nunca lo sabremos, pero en Barcelona hemos tenido una experiencia de 2 prestadores, parece que sí que ha habido competencia, pero que no es fácil regular, determinar cuando hay competencia, ni determinar qué hacer, porque el comportamiento en caso de que haya competencia o que no haya competencia es muy distinto. La necesidad de intervención por parte de la autoridad portuaria. Después tenemos que aplicar controles a esas licencias como autoridad portuaria, como Estado, dado que consideramos que los servicios portuarios son fundamentales para el buen funcionamiento, hemos de controlar que en un puerto con tráficos cautivos los servicios portuarios no le apliquen unas tarifas excesivas o no le presten un servicio deficitario a un cliente cautivo. También hemos de tener cuidado con que, aunque haya competencia, un prestador no le dé mejor servicio a un cliente que a otro. Luego hablaremos de la integración y del nuevo mercado de servicios, la integración vertical que están haciendo las navieras. Pues eso también lo tenemos que vigilar. Lo tenemos que vigilar, yo en Avilés lo vigilaba, casi lo vigilaba yo, desde mi despacho. En Valencia, como este año hemos tenido una visita de unas señoras de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, que han venido a ver cómo aplicamos los pliegos de prestación de servicios y cómo controlamos servicios. Y lo primero que dijeron las señoras al llegar fue: dame por favor una Excel con todos los servicios portuarios prestados en el puerto de Valencia. Hora de prestación, cliente, prestador, tarifa aplicada, tal. Eso es una Excel con 100.000 registros. No lo tenemos porque no lo necesitamos. O sea, no, en un puerto como Valencia no es viable atenernos a un control administrativista o administrativo de las terminales. Lo que queremos es que las terminales funcionan y controlar los KPIs que nos permiten saber si eso funciona. Además, es que aunque quisiéramos, ¿con quién lo hacemos? La IGAE nos pedía que supiéramos en cada servicio prestado, es decir, en cada mano de estiba, tendríamos que saber cuántas grúas ha utilizado ese barco en cada uno, qué rendimiento ha tenido esa grúa, cuántos estibadores han conformado esa mano. Eso tendríamos que saberlo. No lo sabemos. Pensemos que en la terminal de CSP hay igual 30 personas, 28, 30 personas trabajando 3 turnos para controlar las operaciones. La autoridad portuaria, solamente en una de las terminales, tenemos 3. ¿Cuánta gente tendríamos que tener para estar comprobando? Consideramos que en algunos servicios la aplicación estricta de los pliegos de prescripciones particulares está superada, porque entra la competencia y queremos ser un puerto moderno y no administrativista. ¿Es razonable aplicar algunas obligaciones de servicio público, como es la cobertura universal, en una terminal madura, en un puerto hub? Quizás sí, quizás no. Las tarifas máximas aplicadas. Estamos hablando de que las navieras y las terminales tienen acuerdos a nivel global sobre las tarifas, sobre los rendimientos que tienen que aplicarle a esos barcos, etc. ¿Cómo encajar eso, que es dinámico, cambiante absolutamente, esas condiciones, esas relaciones entre las navieras y las terminales, cómo acoplarlas a un pliego de prescripciones particulares que cuando intentas modificarlo, lo mínimo son 6 meses? Y eso es si tenemos suerte y todo el mundo hace las cosas bien, porque hay que hacer una memoria conforme a la ley de desindexación y el reglamento que desarrolla dicha ley.
Bien. Pienso que, en resumen, lo que hablaba ahora, flexibilidad, lo que nos falta es flexibilidad. Tenemos una iniciativa privada absolutamente dinámica a la que no se le pueden poner puertas porque el comercio es global. O sea, el comercio es global. Y tenemos, como sistema, tenemos ciertas rigideces que convendría abordar. Como ejemplo, aunque luego entraré un poquito más en detalle, el suministro de energía a buques. Nuevos combustibles, grandes inversiones. Alguien manda construir una gabarra de suministro de metanol, hidrógeno, gas natural, y lo que quiere es que le dé, darle servicio a su cliente, a lo mejor en 2 o 3 puertos. Tiene un acuerdo con Maersk, con MSC, con Costa Cruceros. Y dice, te voy a dar servicio en Barcelona, en Valencia y en Alicante, cuando traques ahí. Eso, con la ley actual, es difícilmente aplicable, porque tienes que tener cobertura universal. No, yo es que solo voy a darle a mis clientes, porque yo tengo contrato con ellos. Yo es imposible que me venga ahora Hapag-Lloyd y me pida suministro, porque no tengo contrato con él. Nos encontramos con ciertas rigideces. Y como conclusión de este punto del control de la prestación, ¿es razonable la aplicación? ¿Es razonable aplicar, como me preguntaba antes, el mismo sistema de licencias a todos los servicios? ¿Al de Marpol igual que al de remolque? ¿Al de suministro de combustible igual que al de amarre o manipulación de mercancías? ¿Es razonable? ¿Es razonable aplicar el mismo sistema al puerto de Avilés que al puerto de Valencia? ¿Es razonable? Bueno, esto ya me lo he adelantado antes. El mercado de los servicios que ya tenemos, es decir, de las 10 primeras terminales, de las 10 primeras terminalistas del mundo, pues estoy sin gafas y no sé si se ve bien, pero las 6 primeras pertenecen a navieras. La primera es Costco, China Costco Shipping, la segunda es APM Terminals, la tercera y la cuarta son PSA y Hutchison, que sí, y DP World la quinta, pero luego aparece otra vez TIL, CMA CGM aparece en el puesto 8º, y esa integración no solamente está afectando a las terminales, está afectando a los servicios de remolque, hay tanteos con el amarre, ya no me voy a meter en la consignación de buques, ya no me voy a meter en el forwarding, porque bueno, pues hay mucha polémica de eso. Entonces, ¿estamos preparados con nuestro marco actual para enfrentarnos a un futuro complejo como este? Pues veremos. Desafíos en las operaciones. Hasta ahora he hablado del marco y ya me he pasado del tiempo seguro. Ahora voy a hablar de la parte más operativa. El primer desafío que tenemos para prestar servicios para dar operaciones, el gigantismo de los buques. El gigantismo de los buques no solo implica que necesites más remolcadores más potentes, grúas más grandes, infraestructura con más calado, más capacidad portante. No solo eso, significa que una operativa de barco antes te descargaba 300 contenedores y ahora te descarga 3.000. No solo eso, las navieras antes hacían 4 escalas de 2.000 contenedores y ahora te hacen 2 escalas de 5.000. ¿Eso qué significa? Que la terminal se te empacha en un día. Que los camiones no tienen que evacuar 2.000 contenedores cada semana. Tienen que, la semana que llegue el barco, evacuar 4.000 o 5.000 contenedores. Entonces, esto es una jodienda con todo, con perdón. Pero el tema, además, bueno, esto es una prueba, está en el Alphaliner, una prueba, los rojos son los grandes, mayores de 15.000 TEUs. Lo que se espera que haya para finales de 2025. Las órdenes de pedido de 2024 y de 2023. Como vemos, entonces yo pensaba, no lo pensaba, pero llevo mucho tiempo oyendo hablar de que en algún momento el gigantismo de los buques tendría que parar. Llevo mucho tiempo oyendo hablar de eso. Lo primero que oí es porque las infraestructuras no estaban preparadas y porque no podemos los puertos permitirnos el acondicionar nuestras infraestructuras ad infinitum. Cada vez estoy más convencido de que esto no es así. Es decir, ¿cuánto cuesta una terminal de contenedores para el buque de 24.000 toneladas? ¿1.000 millones? Una terminal
de 2 kilómetros o 1,5 kilómetros de atraque, con 800 metros, con ferrocarril, fully automated, tal, 1.000 millones. El año pasado, ¿cuál fue el beneficio de las 4 principales navieras o 5 juntas? 100.000 millones. O sea, pueden construir 100 terminales al año. Les compensa. Les compensa. ¿Cuánto cuesta tragar el canal de Panamá? ¿Qué beneficios tienen las navieras? Sigue compensando. Yo creo que el gigantismo va a seguir ahí. Bueno, y esto es un pequeño estudio que ha hecho la Universidad de Barcelona, que dice que por poco más, pasando de los 400 metros que tenemos ahora de los triple de Maersk o de la serie grande de Yates, Sissin, etcétera, de MSC, a 425, de 16-30 a 17 metros y de 62 a 65 metros pasaríamos de 24.000 TEUs a 30.000 de capacidad. Con muy poquito más pasamos a 30.000 TEUs de capacidad. Las operativas en puerto pasarán de ser a lo mejor de 5.000, 6.000 contenedores a 8.000, 10.000, porque además con estos barcos grandes se concentran, cada vez hay más concentración en puertos. Por tanto, cada vez los barcos grandes hacen menos escalas y más operaciones en esos puertos. Enorme desafío. ¿En dónde estamos nosotros? Pues en la búsqueda de la eficiencia de los tiempos de escala, marcando esos KPIs. Y tengo aquí un PDF que si me sobraba tiempo, pero como me he liado, os iba a contar. La Autoridad Portuaria de Valencia estamos desarrollando una metodología propia, llevamos desde el año 2019, para saber exactamente cuántas horas de las que pasa el barco desde que entra en zona 2 hasta que sale de zona 2 está realmente operando, cuántas está atracado. Y por tanto ahí poder atacar las pérdidas de eficiencias. Esto a las navieras les importa muchísimo, muchísimo. A la naviera le importa mucho más que un barco esté 3 horas menos en tu puerto o 4, que la tarifa que le apliques sea un 10% mayor o menor. Entonces, lo primero que estamos haciendo es monitorizarlo. El informe este se hace con información obtenida a posteriori, ¿vale? Estamos en el pasado, ya estamos en ello. O sea, ya lo tenemos hecho. En el presente estamos trabajando información en tiempo real por CDM, por Collaborative Decision Maker, por CDM. Todos los operadores de puerto en tiempo real transmiten y tienen conocimiento de lo que está haciendo. Los remolcadores saben cuándo el práctico ha salido a buscar el barco a la bocana. Por lo tanto, saben el tiempo. No necesitan recibir una llamada, no necesitan... Todo en tiempo real. Los amarradores saben cuando el práctico se ha subido, tienen que ir acercándose a puerto. La terminal sabe cuándo está el barco entrando. Y no solo eso, el práctico sabe cuándo la terminal ha picado todas las plumas para poder atracar el barco. Cuándo da el terminal ready, ¿vale? Estamos haciendo una red, estamos haciendo una aplicación de intercambio de mensajes en tiempo real, por supuesto con estándares, porque si no haces esto con estándares luego no te vale para nada. En cuanto llega una nueva empresa o quieren exportarlo a un nuevo puerto no vale de nada, porque son los estándares de la IALA y de la DGSA. Esto lo estamos haciendo para el tiempo real y estamos haciendo un piloto para el futuro, ¿vale? El pasado, vemos cuánto han utilizado los puertos, cuánto han utilizado los barcos, cuánto eficiente ha sido la escala. El presente, en cada momento todos los actores van a saber lo que están haciendo el resto de actores para coordinarse y disminuir las pérdidas de tiempo. Y en futuro, gemelos digitales. En base al histórico, ¿cómo voy a tener el puerto dentro de la semana con la previsión de escalas que tengo? El primer piloto que hemos hecho es el que más nos acucia ahora, es por del tráfico terrestre. Por lo que os digo, cada vez la operativa es más grande, más camiones, se congestiona el puerto y las terminales. Luego a lo mejor pasan 2 días de la terminal muy tranquila, pero en el momento en el que llega el barco, bueno, pues inteligencia artificial, y con eso vamos a, en teoría, vamos a ser capaces de saber, oye, con la previsión de barcos que tienes ahora, vas a tener un pico de tráfico terrestre este día, o va a ser un problema en los atraques este día, ¿vale? Y en eso estamos también. Y por último, en los desafíos de operaciones, había puesto el suministro de energía a buques, no tanto en cuanto a procedimientos del sistema, sino, o modelo del servicio portuario, sino las grandes inversiones que va a haber que hacer. Si alguien sabe cuál va a ser el combustible marino del futuro
por favor que me lo diga, porque entonces ya no hacemos inversiones en el resto de combustibles. Y si lo que estamos hablando es del suministro eléctrico, pues fijaos, esto es 100 millones de euros, básicamente para ser capaces de que los barcos del puerto estén enchufados. Pues 1 o 2 cruceros, hay un esquema de barcos preveyendo, tenemos que hacer 2 subestaciones de 90 megavatios que cuestan 25 millones de euros. Tenemos que reestructurar toda la red de distribución eléctrica, que cuesta 38 kilos, y los 23,5 millones ni siquiera es electrificar todos los muelles, es electrificar algunos, porque contamos con la iniciativa privada, que las terminales también hagan sus inversiones, etc. Y bueno, pues estos a bote pronto han sido los desafíos que se me han ocurrido o que más nos preocupan ahora mismo en cuanto a los servicios y las operaciones de los puertos. Cualquier duda, ahí tienen mi correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir don José Luis Romero Castaño. José Luis Romero Castaño es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y máster en Dirección de Empresas por la Universidad Comercial de Deusto. Ha desempeñado durante más de 25 años posiciones de director de recursos humanos, tanto en empresas nacionales como multinacionales, de diferentes sectores, como son el Corte Inglés, Sanitas, Iberia y Geneca en España. También ha sido interín CPO de Violeta y director de Relaciones Laborales de Ortopulpo Cooper. Actualmente es secretario general de ANESCO, que es la Asociación Nacional de Empresas Estimadoras y Centros Portuarios de Empleo. Yo había que era y empresas consignatorias de buques, ¿no? También. Igualmente. Antes de nuestro amigo, su querido compañero, su camino por otro derrotero. Y Centros Portuarios de Empleo desde junio de 2020. Consultor de recursos humanos, coach ejecutivo y profesor colaborador en escuelas de negocio. A continuación, bueno, ya está puesto, pues cuando quieras, José Luis, ahí está el título de su libro. Vale, esto es aquí, entiendo. Sí, bueno, pues lo primero, buenos días a todos. Agradecer al Clúster Marítimo la oportunidad que nos da al sector de poder contar lo que nosotros hemos venido haciendo y los retos que tenemos de futuro. La idea era que lo tuviera más cerca para ver la presentación, lo cual va a ser un poquito más complicado. ¿Quieres que te cambie de sitio, José Luis? Pues casi, casi. Venga. Sí, entre que veo poco y... Bueno, más fácil, la verdad. Y tengo poco tiempo para muchas cosas que contar, por lo cual vamos directo. Digamos que iba primero a dar unas pequeñas nociones. Bueno, ya conocía ENESCO, no me voy a extender, pero somos la organización patronal más representativa del sector, en volumen de trabajadores, en volumen de carga. Bueno, somos digamos, los negociadores dentro del marco del sector, tenemos la representatividad en la negociación y somos también principalmente locutores con la administración. Tenemos empresas y tenemos los centros portuarios de empleo, efectivamente los podemos consignatorios porque ya antiguamente se marcharon y entonces efectivamente somos, digamos, el representante de la empresa de estimadoras y centros portuarios de empleo, donde los 5, digamos, principales centros portuarios de empleo están asociados a nosotros. ¿Esto no funciona? Apunta a la pantalla. Se ha quedado bien. Bueno, conocéis los datos del volumen. Aquí realmente para mí lo significativo es la evolución, ¿no? Yo creo que desde la pandemia y con todo lo que ha ocurrido, pues se recupera algo, se ha recuperado ciertamente lo que se perdió en el año sobre todo de 2020, aunque todavía no llegamos, digamos, a los niveles que teníamos en el 2019, estamos cerca, y tampoco, digamos, vemos una evolución tan positiva como venía de años anteriores. Es cierto que toda la dificultad de la cadena logística, pues hace que, bueno, hasta que eso se recomponga, pero también atribuimos esto a cierta pérdida de atractivo que puede tener
el sector portuario español frente a otros grandes competidores y frente a cambios que están produciendo en la forma de operar de la cadena logística. También decir que la gran parte, o la parte importante de nuestra mercancía es el contenedor, un 34% si es toda mercancía, más de un 50% si es incluyendo líquidos, y dentro del contenedor, gran parte, más del 50%, es transbordo. Y en transbordo también estamos percibiendo cómo está decayendo progresivamente el transbordo en España. Y eso pues, requiere una reflexión y requiere que pensemos qué queremos hacer con el transbordo de futuro porque tiene una cierta pérdida de atractividad. El sector genera datos del Instituto Social de la Marina del 22, perdón, 9.438 estibadores, más de 12.000 empleos directos, muchísimos más indirectos, y entre cerca del 70% de la mercancía en España es estibada, ¿no? El último año, lo cual indica la relevancia que tiene el sector o el sector de la activa dentro de toda la cadena logística. Nosotros, digamos que hemos tenido como dos momentos o dos digamos, objetivos, ¿no? Dentro de estos años que llevamos trabajando. Uno ha sido todo relacionado con el tema laboral. Ya conocéis todas las dificultades que ha tenido el sector, que creemos que se han superado después de la firma del quinto acuerdo marco el año pasado y después de la sentencia del Tribunal la Audiencia Nacional, perdón, de la Sala Laboral de la Audiencia Nacional el año pasado, aunque ahora mismo estamos con un recurso. Pero desde el año 2014, el sector ha tenido muchas dificultades a nivel legal, laboral, debido a una sentencia que declaró que el modelo de la activa española era contrario a la libertad de establecimiento, ¿no? Básicamente por la obligación de pertenecer, de los socios, pertenecer a una SAG en ese momento, por una preferencia en contratación de los activadores y por un mínimo de trabajadores que se tenían que contratar. Después de muchos avatares que no vienen al caso, pues realmente se desarrollaron una serie de iniciativas legislativas, el Real Decreto 2017, el Real Decreto 2019 y el último, una ley de consumidor donde hizo una reforma del sistema de TTs, donde eso dio una cobertura jurídica importante que permitió pues realmente que pudieran negociar ya las condiciones del quinto acuerdo marco a los efectos de que tuviera la máxima seguridad jurídica y evitar problemas de sanciones por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, ¿no? Digamos, son los 5 hitos, aparte, como digo, de 2 demandas que se pusieron tanto contra el cuarto acuerdo marco y frente al quinto acuerdo marco, que también han sido, bueno, necesarios gestionarlas y esperar los resultados finales para estar seguros de que teníamos realmente un marco adecuado y un marco adaptado a la legislación. Estos son los hitos que hemos tenido, o sea, de 2014 a 2022, todas las dificultades, CMC, negociación, Real Decreto, o sea, han sido años y años de negociación, de mucho debate, de mucha dificultad, que afortunadamente entendemos que se han superado y están en modelo de solución. Porque nosotros básicamente lo que necesitábamos era seguridad jurídica, que era lo que faltaba, ¿no? La ANESCO fue sancionada hace mucho tiempo, se puso una segunda, bueno, expediente sancionador y una multa que al final fue simbólica de 66.000 euros, pero que la propuesta de sanción era de 6.600.000 euros. Y eso realmente hizo que los asociados y el sector dijeran, bueno, no podemos estar trabajando y firmando cosas que nos puedan realmente ocasionar problemas de sanciones, porque sería ya una sanción más, sería absolutamente demoledora. Entonces, hemos querido que hubiera seguridad jurídica, hemos querido que se cumpliera todas las necesidades de liberalización, hemos querido modernizar todo el sistema de relaciones laborales e intentar favorecer todo lo que es, bueno, pues atraer mercancía, atraer trabajo y adaptar pues, a los retos del futuro. Como grandes cambios legales que se han producido, no vamos a entrar en lo pactado en el quinto acuerdo marco, que eso es más complejo y más intenso, pero bueno, se ha modificado lo de la relación laboral especial, que ya se deja de producir, y ahora son todos trabajadores comunes. Se crearon los centros portuarios de empleo, se transformaron en mensajes que se han considerado empresas de trabajo temporal, y está regulada la ley de empresas de trabajo temporal. Se ha eliminado la obligación de ser socios de las empresas que tengan licencia portuaria. Igualmente, se ha definido como a los centros portuarios de empleo como empresas de base mutualista, quiere decir que, bueno, que tienen donde comparten una fuerza laboral
que los socios pueden utilizar, y esa es la base mutualista digamos que se ha definido, y al mismo tiempo se ha dado la oportunidad a los integrantes de los centros portuarios de empleo que pudieran separarse de los CPEs y estar, digamos, trabajando en otras condiciones. También, bueno, pues lo importante, la libertad de contratación y también relacionado con más libertad de la facultad de organización de las empresas. Bueno, todos estos cambios son los que, como digo, hicieron que hubiera, digamos, una estructura suficiente para poder pactar con la representación sindical un nuevo quinto acuerdo marco que diera esa seguridad al sector y que pusiera a trabajar. No solamente porque el quinto acuerdo marco había que adaptarlo, sino porque los convenios locales era necesario que se pudieran también adaptar, ¿no? Y digamos, el quinto acuerdo marco era el fundamento, el requisito necesario para que esa adaptación de los acuerdos de los convenios locales se produjera, que es donde ahora mismo está, donde las partes están negociando allá a nivel local, ya con el quinto acuerdo marco ya actualmente validado, pues poder adaptar todas esas condiciones a la realidad actual. Como comentamos, tuvimos muchísimos problemas con competencia, lo hemos logrado superar. Cada acuerdo que hemos tenido ha sido revisado por la Comisión Nacional del Mercado de Competencia, que ha hecho un marcaje enorme al sector, donde, por los motivos que decidieran, ¿no? Por ser esencial, pues han estado continuamente pendientes de los acuerdos que llegamos. Se han ido haciendo modificaciones con mucha dificultad y con generosidad por las partes para poder superar esas trabas, y al final hemos llegado a un acuerdo donde entendemos que está totalmente validado y todo el riesgo que teníamos de sanciones de la CNMC entendemos que se ha superado. Una vez firmado el acuerdo, bueno, hemos tenido una nueva demanda por parte de otra asociación, la cual solicitaba la anulación de 29 artículos, base al cumplimiento de los reales decretos y de la normativa. Salió una sentencia en noviembre del año pasado, del año anterior, perdón, noviembre del 22, perdón, donde hemos conseguido, bueno, pues que la sentencia fuera totalmente absolutoria, ¿no? Para nosotros, o sea, se ha desestimado, mejor dicho, completamente la demanda, y eso pues está facilitando todos los temas. Ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo, pero bueno, entendemos que hasta dentro de los 3 años no se verá y confiamos bastante en que se desestimará el recurso presentado. Bueno, todo eso es la parte, digamos, de seguridad laboral que era fundamental y donde hemos dedicado muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero también ha habido otros temas en la actualidad que estamos trabajando. Y uno de ellos es todo relacionado con la transición energética. Aquí todos conocéis lo relacionado con las directivas Fit for 55, todas las 5, son más iniciativas, pero bueno, 5 directamente que nos están afectando enormemente, de las cuales ya 2 están aprobadas y van a ser implantadas en breve tiempo. Una de ellas es el comercio de derechos de emisión, el ETS, que para el 24 está previsto. Entonces, nosotros, por supuesto, no nos oponemos a que haya una transición energética. Me parece fundamental, es un objetivo loable, necesario. Lo que no estamos tan de acuerdo es en los tiempos y en los modos que se está diseñando. Pensamos que tal vez hay una falta de consenso con todos los sectores en el impacto que va a tener estas medidas en los puertos y en la estiba, y pensamos que se están tomando decisiones incluso sin saber muy bien qué tipo de soluciones técnicas va a haber. Aquí se acaba de comentar en el tema del fuel, de la energía que va a producir los buques o incluso el EPS, ¿no? Por los costes que tiene. O sea, hay muchas decisiones que se han tomado y plazos muy concretos, muy cercanos, donde tenemos serias dudas que eso pueda ser positivo para el sector. Y de hecho, información de la administración lo que nos dice es que, bueno, o sea, hay un riesgo realmente de pérdida de volumen del trabajo en los puertos. O sea, se pueden perder muchísimos puestos de trabajo, se puede perder, bueno, pues una gran cantidad de mercancías que vienen a estos puertos, y se va a favorecer indirectamente o directamente, se puede ver de la misma forma, se va a favorecer a puertos cercanos
que se están desarrollando actualmente, que ya tienen tamaños muy importantes y que incluso bueno, se están con desarrollo. Pues todo eso puede tener impacto sobre el empleo en España, sobre la economía, pérdida de bueno, una cantidad ingente de dinero que está reflejada por la información que tenemos. Y tal. Entonces, a nosotros eso nos preocupa. Pensamos que, y lo hemos dicho, y nosotros trabajamos con FIPOR, lo hemos movido también a nivel de la Comisión Europea, y aquí se ha hablado también. Sabemos que aquí se ha hecho todo lo posible, pero hay una cerrazón tremenda, o sea, a nivel de la Comisión Europea para ir ahí. Y lo que estamos diciendo es, esto va a tener impacto, se debería de considerar de nuevo, se debería de trabajar todos en la misma dirección para evitar los perjuicios que se van a ocasionar de futuro con, digamos, con estas medidas necesarias, pero de mucho efecto a corto y medio plazo. Otra cuestión que nosotros estamos realmente preocupados y trabajando en ello es el incremento de los costes energéticos. Desde la pandemia, derivado pues, de la parada de la guerra de Ucrania, el COVID, circunstancias que están relacionadas con cambio de la cadena logística, en fin, todo lo que se está produciendo en España y en el mundo en general, ha habido un incremento de los costes energéticos para las compañías estibadoras desmesurado. Aquí se habló de un 166% de media en menos de 2 años, pero esto es de media. Hay compañías que tienen más del 200%, incluso 300% de incrementos. Y eso tiene un impacto enorme sobre las cuentas de resultados de las compañías, porque realmente les perjudica el tener que pagar no solamente de la energía eléctrica, sino también del fuel, enormes. Ponen riesgo inversiones futuras, porque pierden atractivo esas inversiones por la amortización, por el coste que puedan tener de futuro, y también pues nos hace perder competitividad. Entendemos que es muy difícil con estos costes poder mantener la competitividad, y en parte se tienen que repercutir los precios, aunque tenemos un sistema de tarifas máximas que tampoco también nos limita. Entonces entra una dinámica muy compleja donde nosotros llevamos tiempo solicitando a la Administración que lo tenga en cuenta, y hemos planteado algún tipo de ayudas para paliar este incremento desmesurado de los costes, con ayudas, por supuesto, temporales, que se puedan, digamos, favorecer que las operaciones y los resultados de las compañías no se vean tan afectadas de cara al futuro y futuras inversiones. Hasta ahora no hemos tenido respuesta, aunque sí, digamos, hemos manifestado alguna queja, ¿no? Porque hemos visto que otros sectores sí reciben ayudas, mientras que nosotros no se ha considerado el hecho de darlo, ¿no? Y pensamos que debería de tener el mismo tratamiento la estiba que han tenido otros sectores también de la cadena logística. ¿Cómo vemos el futuro? Bueno, pues el futuro creemos que hay una serie de retos fundamentales, y están derivados de eso. Nosotros vemos que el sector portuario español está perdiendo atractivo, hay otras opciones, hay movimientos, hay cambios importantes, y entendemos que es necesario trabajar conjuntamente con todos los actores del sector para buscar soluciones a los retos que tenemos e intentar no perder volumen e intentar perder competitividad y atractivo de nuestra empresa y de nuestro sector. Hay clarísimos movimientos que están relacionados con la automatización y la digitalización, que eso va a ir llegando y es inevitable. O sea, muchas puertos, muchas compañías están trabajando en ello, y es un camino que puede tardar más o menos, pero que irá llegando, y eso tiene muchísimo impacto y es necesario también en parte. Nosotros necesitamos mejorar la productividad y los costes laborales para hacer más atractivos nuestros puertos y nuestras operaciones, que sean unos costes ajustados a la realidad que tenemos en cada momento. Tenemos una necesidad de reducir la presión impositiva, sé que se realizan muchísimas inversiones, muchísimos temas de los puertos, pero pensamos comparativamente que la presión impositiva que tienen las empresas activadoras, con todo el tema de tasas que están relacionadas con la actividad, son excesivas, y hemos solicitado que se haga una reducción, que se acelere. De hecho, dentro del marco estratégico se contempla una reducción de la presión impositiva, que entendemos que es insuficiente y sobre todo muy larga en el tiempo. Y también, lo que hemos comentado, todos los retos de las políticas medioambientales con el impacto que pensamos que van a tener
en la operación bueno, y en el futuro del sector, ¿no? Por eso nosotros estamos desarrollando pues, iniciativas que estamos planteando y que intentamos bueno, que se nos escuche al menos y que tengan algún tipo de viabilidad, como es una reforma del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, donde hemos planteado una batería de medidas para compartir con la administración pública los efectos de que se introduzcan esas mejoras en los textos, concretamente el tema de presión impositiva, el sistema de bonificaciones, el cálculo de diferentes impuestos que están relacionados con ellos, y al mismo tiempo todo lo que está relacionado con los pliegos concesionarios, ¿no? Los momentos que empiezan a contar, etcétera. Ahí tenemos una propuesta que estamos intentando entrar en un debate profundo con la administración y cuando sea el momento oportuno esperemos que nos atienda. La mitigación del impacto de los costes energéticos, como ya he dicho, necesitamos que se contemple algo que parecía que iba a ser coyuntural, pero que probablemente va a ser estructural, o sea, va a haber como una montaña rusa para arriba y para abajo, pero con unos niveles de coste tanto de la energía fósil como de la eléctrica elevada, sin tener claro cuál es la solución del futuro. El control y la solución de las directivas Fit for 55, todo relacionado con la transición energética, y en eso también necesitaremos que con la administración y con todos los actores sociales podamos realmente bueno, pues buscar soluciones al impacto que va a tener y no perder ese volumen de trabajo que tenemos y de actividad que tenemos actualmente. Nos preocupa una nueva ley que se está desarrollando, que se va a desarrollar en Cataluña, que es un impuesto más que se quiere poner al medio ambiental, el tema de las emisiones. Ahí al principio parece que se ha conseguido que no siguiera adelante, pero da la sensación de que de nuevo se va a desarrollar otro nuevo impuesto a nivel económico sobre las emisiones, lo cual no nos parece lógico ni adecuado. Como he dicho, estamos muy preocupados por la caída de los tráficos del transbordo y creemos que necesitamos hablar entre todos los actores del sector para buscar posibles soluciones y que ese tráfico no se pierda, y eso conlleva mantener y desarrollar, mejorar la competitividad que tenemos. Y por último, nosotros nos preocupa muchísimo también y estamos trabajando pues, todo lo que está relacionado con la mejora de la formación y la seguridad laboral en nuestro sector, ¿no? Entendemos que es un sector que debe de seguir ganando en seguridad y trabajar conjuntamente con los representantes de los trabajadores para que tanto la seguridad laboral como la formación del sector, de los trabajadores del sector, pues sea la más óptima. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, a continuación, como decía al principio, diferentes actores, hemos tenido a puertos, hemos tenido a los estibadores, pues vamos a los consignatarios. Y a continuación tomará la palabra don José Ignacio López Bachiller Fernández. ¿Tú quieres también? Vale. SIS Santiago de Compostela, está en la Isidre International University en Londres, París, con un BBA. International Business y luego en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid. Experiencia, pues es consejero desde el año 1992 del Grupo Nogar Marín y también de la Internacional de Comercio y Servicios Humanos. Pues bueno, cuando nos va a hablar sobre los desafíos. Ahora, ahí está. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la presentación y por la invitación. La verdad es que mandar a una persona de Albacete a hablar de consignaciones, pues ya está un poco extraña. Yo me siento un poco arropado, porque el director general de la Marina Mercante también es Albacete. Entonces, yo soy de Córdoba, creo que hay una población española que es Medina del Río Seco que ha dado mucho ingeniero naval. Alguna vez me he contado lo que bueno, un consignatario, yo me imagino que la mitad de los que están por aquí, por alguna cara conocida o muy conocida, pues conocen lo que es, pero un barco no es otra cosa más. Es una cosa parecida a un taxi. Yo lo llamo para que me lleve de un sitio a otro.
Puedo ir yo, puedo ir con una maleta, puedo ir con 2 maletas, puedo llevar a un amigo, pero lo que tengo que hacer es transportarme de un sitio a otro, porque en el mundo, desde que el mundo es mundo, hay 2 oficios muy antiguos. Uno, el que ustedes suponen, y otro es llevar mercancías de allá donde se producen a allá donde son escasas. España, afortunadamente, como decía antes Fernando en la presentación, tenemos 7.000 kilómetros de costa y somos muy dependientes de materias primas que con posterioridad manufacturamos o no, que llegan, se quedan, se perfeccionan y se reexportan o se quedan aquí para su consumo propio o aquellas que producimos aquí que tenemos que enviar a otros sitios, ¿no? ASECOP, como ha hecho referencia antes José Luis, bueno, pues nace, en fin, inicialmente a través de ANESCO en el año 72 y después, bueno, pues con los cambios que ha habido en las negociaciones distintas y los pasos que se han dado, pues se crea como entidad independiente en el año 2018. En la actualidad somos una entidad registrada dentro de las asociaciones y en la actualidad somos 350 compañías, además de las asociaciones que también son miembros y llevamos activos bastante, desde el año 2018. ¿Qué es un consignatario? Pues un consignatario no es otra cosa que el representante del armador en los distintos puertos donde los barcos de este armador llegan. Un consignatario, un armador no puede estar presente en los puertos donde sus barcos vayan y lo que hace es delegar en la persona del consignatario todas aquellas funciones relativas a su relación con el ecosistema cuando estos barcos llegan a puerto, previamente e incluso después de eso, ¿no? ¿Cuáles son esas relaciones o ese ecosistema que rodea? Pues, ante la administración, todo lo que ven ahí, despacho público, capitanía marítima, seguridad exterior, aduanas, etcétera, etcétera. Funciones operativas que no son, o sea, son esenciales para durante la estancia o previa a la estancia o incluso posterior de la estancia del buque en puerto para hacer las operaciones que decíamos: práctico, amarre, remolque, marcor, combustible, estiva, aguada, coordinación de operaciones, etcétera. Y funciones comerciales que también se hacen previa a la llegada del buque y con posterioridad, como son la recepción íntegra de mercancías, avisos de llegadas, controles de frontera, documentos de tránsito, captaciones de clientes, etc. Durante la estancia de cualquier barco en puerto, la infinidad de incidencias que se pueden producir, hay algunas de ellas que se nos escaparían. Gestión de cosas tan peregrinas como, y dependiendo de las consignaciones que sean, pues compra de material del tipo que sea para la tripulación, gestión de, algunas veces, pues, de funciones que ocurren a bordo de un barco, cuando llega a un puerto, pues, entre otros problemas que se dan, pues te vienen con un problema que hay que repatriar a una persona porque ha fallecido durante el tránsito hasta el puerto de destino. O sea, este tipo de cosas. Y nosotros estamos obligados a dar el servicio para todo aquello que vaya a acontecer. Quiero contar en operaciones que José Luis conoce de sobra, que estamos aquí, pues, un barco que vaya a entregar una mercancía a un puerto y en vez de esa mercancía, o además de esa mercancía, hay mercancías ilegales y que hay que lidiar con servicios de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, Ministerio del Interior, etcétera, etcétera. Estas cosas se dan a diario, no son cosas que no ocurran. Recientemente me encontré a una persona que habían nombrado como director de la terminal de contenedores del puerto de Callao, Lima, y le preguntaba: oye, me imagino que tendrás muchos problemas con los trabajadores que tienes. ¿Cuántos tienes? En aquella época tenían 1.000 trabajadores, una terminal de contenedores. Y me dice: bueno, hombre, esa es una parte de la problemática que luego existe.
pero soy el mayor exportador del mundo de cocaína. Entonces, además de los problemas, en fin, que podemos tener día a día, pues tenemos que prestar especial atención a toda la droga que se canaliza desde Bolivia, Ecuador y el propio Perú hacia el mundo entero. Pues esas cosas también tenemos que lidiar. Como decía, pues, ¿con quién tratamos nosotros habitualmente? Pues con muchas administraciones. Aparte que no están aquí, pues incluso las locales, como puertos del Estado, sí, que tenemos aquí a un representante, Sanidad Exterior, Policía, Hacienda, Vincotur y el mapa, ¿no? Intentamos que nuestra actividad realmente sea lo que se llama one-stop shop, es decir, que todos los servicios externos se canalicen a través del consignatario y que sea el consignatario el único que tenga que dialogar con el armador. El armador, que probablemente esté donde esté, últimamente, pues, más nosotros, tenemos más armadores del Mediterráneo, por los tamaños de los puertos donde estamos, etcétera, pero sean donde sean, no tiene por qué estar hablando con los remolcadores, con las autoridades locales, con las compañías estibadoras, con los amarradores, con el tráfico, etcétera. Entonces, nosotros canalizamos todo ese diálogo a través de nuestra labor como consignatarios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros tenemos que defender los intereses de aquel que nos contrata, que es el armador, pero lidiamos día a día con toda esta panoplia de actores que son muy importantes y hay veces que los intereses que ellos tienen y los que nosotros representamos no son exactamente iguales. Y se dan circunstancias, se dan situaciones bastante complicadas. Una de las partes importantes de nuestro trabajo es el hacer los pagos suplidos, es decir, nosotros por cuenta de nuestro representado, que es el armador, tenemos que pagar todos aquellos gastos que se devengan dentro, previo o durante o incluso algún gasto que se devenga con posterioridad a la salida del barco. Desde las tarifas y tasas portuarias hasta los servicios técnicos, practicaje, amarradores, combustible, en fin, ese tipo de cosas. Y esto pues genera un negocio bastante importante y nosotros ya adelantamos y con posterioridad tenemos que vernoslas en algún caso para poder cobrar, ¿no? Esto es un dato de Puertos del Estado, bueno, para que sepan un poco, pues, de qué es lo que estamos hablando. Pues, 150.000 escalas, 157.000 escalas en el año 2022 y cada una de esas escalas lleva una consignación de un buque. Y cada uno de esos consignatarios tiene que hacer todas o alguna parte de las labores que hemos estado detallando. Y poco más les puedo contar. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, pues nos la dirigen a través de la asociación, PASECO, nuestro secretario general. Si les puedo responder algo ahora, pero me imagino que no será mucho. Bien, y por último, y no menos importante, tenemos la intervención de doña Elena Seco García Valdecasas. Elena Seco, nos conocemos bien, hace unos cuantos años. Desde 2020 es directora general de la Asociación de Navieros Españoles, ANAVE, donde se incorporó en el año 1996. Es ingeniero naval y oceánico y diplomada en estudios avanzados por la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesora de Transporte Marítimo y su regulación en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales de Madrid y también en el Máster en Negocio y Derecho Marítimo del Instituto Marítimo Español. Es miembro de diferentes asociaciones y comités asesores. Bueno, yo creo que si me oyen, nada. Del sector marítimo como presidenta de la Asociación Española de Promoción del Transporte Marítimo de Corta Distancia.
miembro del Comité de Dirección de la Asociación Europea de Transporte Marítimo, miembro del Observatorio Permanente del Mercado de los Servicios Portuarios de Puertos del Estado, vicepresidenta del Consejo Asesor en España del TNU, del Nostre Veritas, y miembro de los comités técnicos españoles de Bureau Veritas y yo el registro. Pues bueno, cuando quieras, Elena, por favor. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias, Fernando. Si me pongo un poco nerviosa es que era mi profesor de cálculo y todavía hay veces que uno se despierta con aquello de primero, pero bueno. Bien, no, bien. Gracias, ya lo he dicho. Lo segundo, disculparme porque este título no hila nada con el resto de la mesa. Yo venía esta mañana diciendo, bueno, pero ¿dónde me he metido? ¿Por qué estoy yo aquí? Pero luego, encima ha sido culpa mía, porque he mirado un correo y efectivamente allí ponía algo de portuarios, pero lo había ligado con una conversación telefónica y hay veces que contestas casi sin leer. Y bueno, me disculpo y a su vez pues, le agradezco a Fernando que me haya dejado para el final, con lo cual ya he oído al resto de los ponentes. Esto hará que no me ciña estrictamente a la presentación, sino que trate de ligarla a lo que nos ocupaba en el día de hoy, para lo cual pues me he hecho aquí mi pequeño índice, para algunas cosas no tengo diapositiva y voy a empezar por ahí haciendo referencia a otras cosas que han dicho, la ventaja de ser los últimos. Lo primero es, pero temas de los puertos, actualmente en la Asociación de Navieros Españoles y motivo de preocupación para mis empresas asociadas y que nos han ocupado los últimos años y hemos defendido, con lo cual pues creo que al final hila muy bien y a lo mejor incluso ayuda al debate. Lo voy a hacer por orden de cómo se han ido comentando, voy a hacer una primera referencia a la intervención de Rubén y al servicio de suministro de combustibles. Nosotros, Rubén ha dicho claramente que es un servicio portuario, viene incluido en un reglamento comunitario, estamos totalmente de acuerdo. También llevamos sin modificar la ley de puertos y como consecuencia no se denomina en España servicio portuario desde el año 2019, que entró en vigor este reglamento, sin que tengamos ningún problema y sin que la Comisión haya hecho ningún cuestionamiento sobre el ordenamiento español en este aspecto. Podemos hablarlo luego, pero nosotros lo que decimos es que el reglamento lo que hace es definir una serie de cosas y las llama servicios portuarios. Las podríamos haber llamado servicios de puertos, las podríamos llamar servicios en los puertos, lo que fuera, pero le llaman servicios portuarios. Y es cierto que en nuestra legislación hay una cosa que se llama servicios portuarios. Entonces, se tiende a decir, bueno, pues todo igual, pan para todos. Pero no es realmente así, porque el reglamento te dice, esto es lo que yo llamo servicios portuarios y así es como tú lo tienes que regular. Y puedes regular distintos todos y cada uno de los servicios portuarios. En función, porque has dicho una cosa, déjame ver aquí que he ido subrayando, servicio esencial para el funcionamiento del puerto. El servicio de suministro de combustible y ligado a la seguridad. Nunca lo ha sido, ni creo que vaya a empezar a serlo ahora. Desde luego no es un servicio para el que tú puedas pedir una cobertura universal. Yo puedo tener un suministrador que no tenga todos los productos que se reclamen, y más ahora con el lío que vamos a empezar con todos los biocombustibles. Con lo cual, es cierto que es conveniente, y de hecho nosotros junto con AOP presentamos una propuesta para modificar la ley de puertos ya en 2017, que se aprobó el reglamento, por seguridad jurídica actualizar la normativa española, pero en absoluto ni que a día de hoy se tenga que asemejar al servicio portuario y a todos los criterios y obligaciones de servicio público que tú mismo ya has dicho que puede no tener ningún sentido y conviene que no lo demos por hecho. Esto era una propuesta que formaba parte de la modificación de la ley de puertos, una forma que no nos acababa de convencer ni a nosotros ni a los operadores. Yo aquí hablo como armadores con mis clientes del suministro de combustible y como armadores de buques de gabarra. Y luego pues tenemos también a CEPSA. Y creo que es también importante seguir con este debate, tenemos aquí a puertos, y tratar de reconducir en la próxima legislatura, porque esta modificación pues, ya ha decaído con la convocatoria de elecciones. Otro tema para nosotros también fundamental y tal que también se ha hecho referencia y que nosotros propusimos y hemos estado participando en la definición de la estrategia de puertos del Estado, en la modificación de la ley de puertos,
Es el tema de cómo se adapta la actual definición efectivamente del servicio portuario y la cobertura universal a determinados puertos pequeños, ¿no? Y también lo he explicado muy bien. Muchas veces los medios mínimos vienen sobredimensionados, te subrayo en Pensé que no habéis quedado con notas. para poder atender a las situaciones de emergencia. Y efectivamente, o sea, hay puertos como La Gomera que lo que puede hacer escala de repente 1 o 2 cruceros al año, y que lo que tienes allí es un buque de Fletolsen, hay otro de armas, con escalas diarias que no necesitan práctico, que no necesitan nada, y sin embargo tienen que, a lo mejor, en un momento dado, asumir el coste de un servicio que está configurado, pero vamos, porque no lo necesitan. En remolque no es obligatorio y no necesitan practicaje. ¿Cómo se puede reconducir esto? Nosotros lo que hemos propuesto, por ejemplo, en Las Palmas, se ha hecho una cosa en Gran Canaria, para mí muy interesante, que es decir, bueno, ellos tienen en el sur un puerto más pequeñito, con muy pocas escalas, pues que el práctico se desplace desde el puerto que hay en Las Palmas de Gran Canaria a el puerto de Arinaga. Pues buscar soluciones imaginativas, pero lo que no podemos hacer es un servicio, en este caso, La Gomera. ¿Qué tráfico hay importante en La Gomera? Pues residente, yo soy canaria, no soy de Albacete, lo siento, me sacan representar, pero mucho más bonito Canarias. Soy de Tenerife, además. ¿Qué hay en La Gomera? Pues hay habitantes que se desplazan a Santa Cruz, a lo mejor, por ejemplo, centro canario, ¿no? A hacerse diálisis, hacer gestiones con la administración, porque no hay de todo en La Gomera. La Gomera, si lo conocéis, es que gestiones que necesitan, temas de médicos, cirugía ambulatoria, cosas de este tipo. No podemos penalizar, es verdad que está muy subvencionado por el Estado y como consecuencia por todos nosotros, pero no se puede encarecer ese servicio a costa de que vaya un crucero 2 veces al año si es que va. O sea, no tiene ningún sentido. Habrá que buscar una fórmula más imaginativa. Nosotros hemos propuesto muchas, que se preste desde un servicio, un puerto mayor que esté cerca, que el fondo de compensación interportuario pues tenga una pequeña partida destinada a estos puertos, que fundamentalmente son los insulares de las islas pequeñas y Ceuta y Melilla, con unos tráficos muy concretos y muy cautivos. Y aquí entramos al tercer punto, que es el de los tráficos cautivos, porque efectivamente esos tráficos cautivos no son en los que las autoridades portuarias, nosotros no digo que la actual legislación de la ley de puertos tenga su posible mejora, pero el tráfico de transbordo, que es del que se ha hablado fundamentalmente por mi izquierda, no tanto la autoridad portuaria como las terminales, efectivamente no es un tráfico cautivo, efectivamente el puerto, los servicios portuarios, todo el mundo tiene que buscar la fórmula de que ese puerto sea competitivo frente a Tanger-Mer, a Marsalot o lo que sea. Y ahí es donde puede haber cierta tendencia a decir, bueno, bonificaciones en tasas, tratamientos más flexibles, cuando al mismo tiempo necesitan inversiones muy grandes también para el dragado, para etcétera, que luego vamos a repartir entre todos. Y del cautivo todo el mundo se olvida. Entonces, bueno, ese marco que actualmente tenemos, de alguna forma, pues bueno, no es que sea el mejor tampoco para el cautivo, pero de alguna forma dice, bueno, pues por lo menos no me lo van a querer cargar todo. O sea, algo servirá para defender a esos pequeños, que además son tráficos de interés general del territorio español. Y también se habla, y a este ya es al que ya iba a dedicarme yo al final, del tema de la transición energética, que voy a intentar centrarme en cómo afecta y qué necesidades van a tener las empresas navieras de los puertos. Se han mencionado prácticamente todas, a lo mejor matizar algún punto. Siempre me gusta decirlo, el transporte marítimo son el 2,7% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Hay que decirlo, yo creo que todo el mundo tiene que saberlo. Y el lío en el que nos ha metido el Fit for 55 es el 0,5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. O sea, estamos haciendo, y lo has comentado, un mundo para un objetivo muy pequeño. Ahora vamos a ver si además ponen las mimbres para conseguir ese objetivo, porque si no, nos quedaremos con la idea que siempre nos ha rumoreado desde el principio que esto son medidas recaudatorias.
No me gusta hablar de descarbonización, porque, o sea, descarbonización, cuando el 99,9% de lo que consumen los barcos son combustibles fósiles, pues la verdad, o sea, eso no es por gusto de las navieras, es porque es lo que hay. Y cuando el resto, ese 0,1% restante que sale en verde, pues C2H6, etano, C, carbono, bueno, si tenemos olvidada la química, propano, C3H8, C, carbono, metanol, que tanto se habla del metanol y que no hay metanol verde en el mundo, o sea, metanol CH3OH con un factor de emisión completamente equivalente al de un berilio sulfurol por unidad de energía, efectivamente no por tonelada, pero necesita muchas más toneladas para producir la misma energía. Etanol y butano, todos como veréis tienen la C, y en un momento dado podemos hablar de descarbonización cuando se produzcan energía limpia y hablemos de emisiones del pozo a la estela. Pero para empezar necesitamos tenerlos, y primera necesidad que tendremos de los puertos y de los operadores de productos. Con lo cual, más que descarbonización, vamos a intentar referirnos a la transición energética. Y como para la descarbonización no hay soluciones, para la transición energética sí. Para empezar a reducir las emisiones de CO2 del transporte marítimo, para eso sí. Y para eso sí que la colaboración público-privada y el entendimiento y la búsqueda de acciones, naviero, puertos, consignatarios y restos de agentes en toda la cadena logística resulta fundamental. Desde el punto de vista del mar, básicamente a día de hoy se pueden hacer dos cosas. Seguir con las medidas de eficiencia energética que se han venido implantando en los últimos años, pero que todavía tienen muchísimo margen, y utilizar los mejores combustibles que vayamos teniendo en cada momento. Ahora mismo, como hemos visto en la primera, pues básicamente GNL y biocombustibles, que será lo que pueda utilizar la inmensa mayoría de la flota mercante mundial, porque esas otras, si tenemos una flota que está valorada en 1 billón de euros, pues nadie lo va a tirar a la basura. O sea, eso obvia, porque además no sería una política sostenible, o sea, no, y aparte que tampoco hay astilleros para hacerlo. Ese es el enfoque que ha hecho la OMI, el de medidas de eficiencia energética, que básicamente nos van a llevar en el tema puertos, y yo esta parte la voy a ir pasando muy rápido, a la necesidad de utilizar combustibles alternativos. Ya se ha comentado, para ello necesitaremos el suministro y lamentablemente creo que no lo vamos a poder reducir a 1, vamos a tener que trabajar con todos ellos. Desde mi punto de vista, los biocombustibles pues van a requerir modificaciones menores, tanto en los buques como en los puertos, como en la normativa e infraestructura asociada, y lo único que necesitamos es escalar esa producción y trabajar para ello. Y de los puertos necesitaríamos, y esto en general no solo con los biocombustibles, sino con cualquier otra cosa, conexión eléctrica a tierra, metanol, que queramos utilizar para reducir las emisiones, fomentarlo reduciendo el diferencial de precio entre uno convencional y uno avanzado. Obviamente eso no se puede hacer solo desde los puertos, pero los puertos sí que juegan su papel, y de hecho la Organización Marítima Internacional pues ya ha dicho que deberían introducirse bonificaciones en las tasas portuarias ligadas al desempeño medioambiental de los barcos. Entonces, eso, una pequeña ayuda, porque si no, o sea, al final la sostenibilidad no puede ser solo del medio ambiente, tiene que ser una sostenibilidad económica de las empresas, social y medioambiental. Pero una sostenibilidad solo ligada al medio ambiente que me lleve a la quiebra de las empresas, pues no sirve para nada. Nadie va a comprar un biocombustible que me cuesta 3 veces más, o a conectarse a la red eléctrica de tierra si no está obligado, si eso me pone en una situación de desventaja competitiva con otro señor que no lo hace y que decide no hacerlo. Con lo cual, las empresas al final, y es lógico, o sea, es asumir, o sea, la obligación de las empresas es sobrevivir para que sus trabajadores puedan seguir estando allí y ganar dinero. Y para eso tienen que ser competitivas. Y la única forma de ser competitivas y a su vez reducir las emisiones es que en ese proceso los costes no aumenten mucho. Y cuando digo no aumenten mucho, yo tengo empresas que han venido utilizando regularmente en los últimos años biocombustibles. No en España, que todavía no estaba o no se han conseguido contratos a largo, pero sí en Rotterdam, porque en Rotterdam tenían un beneficio, una ventaja,
con una serie de créditos de emisiones que le daban al suministrador, no a la naviera, que permitía al suministrador venderle a la naviera el combustible bio con un sobrecoste del 5%. Y la naviera decide asumirlo, porque es responsabilidad social corporativa y es imagen de cara a sus clientes. Un 5. Lo que no puedo asumir en una naviera es que se me duplique el coste del combustible. En relación con el indicador de la intensidad de carbono, que es una norma de la ONU, que no sé si todo el mundo está familiarizado y no me pasa, pero que básicamente es la forma en la que los navieros operan los barcos, y lo que te mide son las emisiones en función de las millas recorridas y el tamaño del barco. Pues es una norma que penaliza y mucho a los buques que hacen menos millas. Aquí también tenemos el papel de la autoridad portuaria y el ejemplo de Valencia con la plataforma para reducir esa estancia del buque en puerto, porque cuantas menos millas haces, sales perjudicado. Hasta tal punto que tú puedes tener un barco que está a órdenes porque no tiene carga o que está esperando fondeado a la espera de atraque. Y en un momento dado le puede interesar salirse a hacer millas en lastre o con la carga para conseguir que llegara a su factor B y no tener que bajar al C o al revés. Yo tengo empresas con barcos en distintos tráficos que en uno le salen muy bien porque son recorridos más largos y en otros, línea regular, le salen muy mal porque son recorridos más cortos, el estrecho, por ejemplo. Y entonces, para conseguir llegar a la calificación B o C que me pone este indicador, pues lo que tienen que hacer es a mitad de año rotar los barcos. Y entonces cojo y me voy, para no emitir CO2 y ser muy eficiente y tener mi barco bien etiquetado a final de año, me voy en lastre desde el estrecho hasta Baleares, me traigo el de Baleares al estrecho, no tiene ningún sentido. Entonces, ese papel de reducir esperas en puertos, etcétera, está de la mano de puertos, no todo está en nuestra mano, lamentablemente, para poder solucionarlo. La conexión eléctrica a tierra. Hay muchas medidas de eficiencia energética que van ligadas a la naviera, no tienen que ver con el puerto, pero no voy a entrar. Pero la conexión eléctrica a tierra, esa sí que puede ser muy importante, para empezar porque va a ser obligatoria en la normativa europea para determinados tipos de barcos, los de pasaje y los portacontenedores a partir del 2030, pero para seguir, porque me permite mejorar y conseguir los objetivos de la OMI y reducir la factura, porque las políticas de la Unión Europea van por otra vía, no van por la vía de mejorar la eficiencia energética, sino tonelada de CO2 emitida, tonelada que hay que pagar, y como ya hemos visto que el 99,9% va ligado a emisiones de CO2, pues va a haber que pagar. Y una de las vías y una de las soluciones es la conexión eléctrica a tierra. Ahí no estamos hablando, cuando hacíais el cálculo de cuánto le cuesta a mi barco estar en puerto, pues va a ser un número interesante cuánto me ahorro o se va a ahorrar el barco por conectarse a la red eléctrica de tierra, porque en una de las normas de la Unión Europea, que lo que me pide es que a partir de 2026 reduzcas la intensidad de carbono de todo lo que tú utilices como energía a bordo a lo largo del año, un 2%, pues a lo mejor solo la medida de conexión eléctrica a tierra me permite cumplir el objetivo y evitar la sanción. Y de esa forma, pues al final pues hay un incentivo ahí económico. Tiene un problema, hasta donde yo tengo entendido, y que ya ha salido, no sé cómo lo tiene organizado la Autoridad Portuaria de Valencia, si vais a prestar el servicio directamente vosotros, otra vez de terceros, pero igual que pasó con los peajes de gas natural licuado, el peaje de acceso a la red eléctrica hoy día pues está configurado para nuestros hogares, para nuestras oficinas, con un uso más o menos regular a lo largo del año y un consumo diario más o menos estable, ¿no? Con lo cual yo tengo una potencia contratada de X, que es la que necesito. Pero ese X es tu máximo, tengo que tenerla, la que me permite tener el horno y el microondas encendidos si quiero tenerlo, ¿no? O el tostador y el microondas para la leche de por la mañana. Lo que sea de lo que más me consume, eso es lo que yo necesito. Pero claro, en el puerto es distinto. Tú vas a tener picos de potencia ligados a la escala de un crucero, y pongo el crucero porque me imagino que serán de los buques que tenéis detectados con un mayor consumo, y valles de demanda. Si pretendemos que esos peajes al final se asuman por todo el que hace escala en el puerto y haga uso del servicio, el precio que sale es completamente desorbitado. O sea, habría, igual que se hizo
con el gas natural licuado cuando se empezó a utilizar como combustible por los buques, hay que analizar eso e irse a hablar con quien sea de que dependa esto, para modificar esos peajes de acceso a la energía eléctrica si realmente queremos que supongan una solución. Ya se ha hablado de todas las normas de la Unión Europea. Ya he comentado el tema de la conexión eléctrica a tierra, que va a ser obligatoria para determinados tipos de barcos, pero incluso para el que no sea obligatoria puede ser interesante, porque esta norma no me obliga a nada. Como no me puede obligar a nada porque no existe, pues no te obliga. O sea, vamos a explicaros. Vosotros vais a poner gasolina. Ya a día de hoy existe una obligación de que un X% de esa gasolina sea un biocombustible. En el caso de los aviones, han aprobado un reglamento parecido a esto que se llama REFOL Aviation, no sé si está aprobado o está a punto, en el que, efectivamente, cuando el avión hace escala en el aeropuerto, pues le obligan al suministrador que el combustible que le dé pues tenga unas determinadas características. A nosotros no. A nosotros lo que nos han dicho es, bueno, usted va al puerto, compra el combustible que quiere. Si quiere bio y no lo tiene, pues compre usted otro. Eso sí, si compra otro, luego me va a pagar una multa. Vamos a poner el ejemplo otra vez. O sea, vas a la gasolinera, tú te pones en tu surtidor, pones 50 y cuando vas a pagar te dice 150. No, que la mía es la 3, que yo he puesto 50. Ay, sí, pero este no tenía bio. Y entonces a ti te toca 150. Básicamente esa es nuestra norma. Con lo cual no hay tampoco mucho incentivo para crear el producto si no saben que van a tener la demanda como mínimo. Con lo cual aquí es una espiral que se muerde la cola. Imagino que los navieros tendremos también que poner lo nuestro para llegar a contratos de suministro, para decir, mira, yo te lo voy a comprar a este precio durante este periodo para que las refineras y los operadores de productos petrolíferos pues intenten escalar la escala, pero muy probablemente la producción, pero muy probablemente para eso se va a necesitar también cierta ayuda. Ahí he hecho un resumencito de lo que permitiría cumplir con la norma en función de los distintos tipos de combustibles. Para un biodiesel, un 10% de biodiesel durante el primer periodo del total de mi energía, con tener un 10% de biodiesel me varía de total de mi energía con un 3,5% de electricidad me permitiría evitar la multa. Y eso pues va creciendo y se va endureciendo con el tiempo. La Directiva de Comercio de Derechos de Emisión, pues también se ha comentado ahí. Hay una parte también interesante y que yo creo que deberá afectar mucho a los puertos, y es que la Comisión lo que sí que ha hecho es reconocer que somos un sector especial dentro de lo que se nos está exigiendo con las mimbres que tenemos. Nos ha definido como sector en transición, que se entiende como tal, en un texto que se llama de la taxonomía, un reglamento comunitario, como un sector, por un lado, de difícil descarbonización, pero que al mismo tiempo es fundamental para la economía y para la geoestrategia europea. Y entonces pues, nos ha dado cierto tratamiento especial. Y entonces en la directiva ETS somos el único sector al que se le van a destinar un dinero mínimo de lo que se recauda, unos 2.000 millones de euros, para mínimo, luego puede ser más, para proyectos en el ámbito marítimo y en la descarbonización del marítimo. Con mucha vocación de que en esos proyectos pues entren también los puertos y todos los agentes involucrados en la cadena de transporte. Y ahí es otra vía en la que deberíamos trabajar conjuntamente. Nosotros ya estamos tratando de incidir en la comisión con los temas naviero español, lo que interesa, pero entiendo que es otra vía en la que a lo mejor tendríamos que intentar buscar sinergias, porque es verdad que las navieras españolas un problema que tienen es que tienen en general una dimensión más bien pequeña, no son los grandes terminalistas, y como consecuencia pues están poco hechas y poco acostumbradas a estos proyectos, pero a lo mejor se consiguen conformar grupos porque ahí va a haber dinero y estaría bien que no todo se lo llevara pues Maersk, CMA, CGM, aunque por supuesto también. Los combustibles de futuro, pues yo lo veo todavía a muy largo plazo, también hará falta mucho dinero y muy buena parte de lo que se ha invertido va por ahí. Pero sobre todo lo que necesitamos es establecer ya las mimbres y las vías de colaboración para que efectivamente se empiecen a reducir las transiciones, a reducir las emisiones, porque lo que se está viendo
es que la flota mercante, no en España, la mundial se está envejeciendo, porque los navieros no tienen ni idea de qué hacer. Y entonces, al igual que el puerto tiene la incertidumbre de qué voy a dar y cómo, pues nadie quiere empezar a construir barcos de metanol o de amoníaco si no saben si lo van a tener disponible en el puerto. Lo mismo con un OPS o cualquier otro. Y para eso lo que se necesita es seguridad jurídica, que no se penalice nunca el primero, y acompañamiento en todo ese proceso. Medidas basadas en objetivos, si puede ser alcanzables, que efectivamente no es la vía por la que va actualmente el Fit for 55, y con una neutralidad tecnológica clara, es decir, oiga, dígame usted lo que quiere conseguir, qué emisiones puedo tener yo por cada tonelada de kilómetro, pongo un level playing field y todo es igual, y a partir de ahí déjeme a mí decidir si yo, la mejor vía para mí, mi servicio y mi línea es bajar la velocidad, es llegar a acuerdos con terminales, llegar a Just in Time en puerto, lo que sea, y hacer mi programa. Por supuesto tendré que cumplir, pero de una forma flexible y adaptada al negocio. Y con mucha, ya lo he dicho, atención a las pymes. Nosotros ahí hemos presentado al MITMA un proyecto, un programa de lo que consideraríamos que sería interesante definir por España para la transición energética del transporte marítimo, en este caso español, con vías todas, o sea, ahí metemos cualquier tipo de actuación. Los italianos tienen uno muy parecido, los franceses también, aunque ese todavía está en fase de definición, y lo cierto es que Noruega, Dinamarca, todos están trabajando por una vía similar. La recepción por parte del BITMAN, venimos con Rayo, Secretaría General de Transportes, pues la verdad es que fue muy buena, y de hecho, a raíz de esa reunión que fue en abril, pues han lanzado la definición de una estrategia marítima de España, que ya está contratada, está en vías de elaboración, de la que pretenden que pueda emanar este programa. No sabemos hasta qué punto ahora, si hay cambios, pues puede haber cambios muy radicales, pero eso estaba en marcha y en principio con muy buena acogida. Y otra cosa que esa sí se ha conseguido ya, y es que en el Real Decreto de la semana pasada de las ayudas a los combustibles, a los transportistas, el IVA en unos productos reducidos y tal, pues se ha incluido un mecanismo de avales para la transición energética del transporte marítimo. Y con este mix que me he hecho, pues yo por mi parte ya termino. Gracias. Bueno, a continuación, si hay alguna pregunta por parte de los asistentes, por favor. No tenemos micrófono, pero yo creo que como la sala es pequeña se oye bien. Aquí hay quien me conoce y quien no me conoce. Soy Pascual Peris, entré en puertos cuando el puerto de Bilbao movía 7 millones de toneladas y el de Barcelona 8, o sea que me he chupado todo el procedimiento. Quería hacer algunas consideraciones de lo que se ha hablado. El sistema portuario y de navío ha cambiado totalmente. O sea, antes los puertos mandaban sobre los barcos, ahora los barcos mandan sobre los puertos, y eso lo condiciona todo. Pero es que los hinterland ya no son los mismos. Entonces, los puertos, muchos se han quedado como estaban, otros han desaparecido y han crecido 3 o 4. O sea, Barcelona, Algeciras y Valencia, y los demás han crecido vegetativamente desde estos años. Eso quiere decir algo. Entonces, ¿qué noto yo de lo que hemos hablado? Pues que seguimos siendo los puertos unos tíos raros. O sea, incluso cuando estábamos dentro del ministerio, como una dirección general más, los de puertos son unos tíos raros que hacéis unas cosas que no hacemos los demás. Bueno, ¿por qué sigue la OTP viva? Con todos, ¿y por qué no se puede aplicar la ley de laborales ordinaria? Yo tengo una terminal, contrato a mi gente, puedo contratar gente temporalmente, les pago y hago mis convenios, pues como en cualquier otro sector. No. Tenemos un colectivo junto, tal es como si los supermercados tuvieran que ir todos los días por la mañana a contratar sus cajeras, que unas veces serán unas, otras veces serán otras.
Por ejemplo, la rigidez de los horarios. Hicimos en la escuela un estudio muy ligerito en el puerto de Algeciras y en algunos más. El no coincidir la contratación de las manos con la llegada de los barcos, pues supone entre un 20 y un 22% de tiempo perdido y pagado. Por ejemplo, nada más. A lo mejor nos hemos equivocado en algo, pero los números estaban bastante encajados. La ley de puertos de 1880 duró hasta 1919, o sea, 110 años. Hasta 1992, ¿no? O sea, 112 años. Y ahí se asumió el paso de la vela al vapor, el cambio del carbón, del petróleo, bueno, y desde entonces se han hecho cuántas leyes de puerto, tropecientas, no sé cuántas más. ¿Por qué? Porque el sistema portuario era raro, pero se funcionaba muy bien gracias a los consignatarios, es que lo hacían todos. O sea, la intervención que más me ha gustado ha sido la tuya. Han solucionado muchos problemas. Efectivamente, lo primero que apareció en un puerto fue un consignatario. En cuanto llega un barco y llega un burro a cargar mercancía, hubo un consignatario. Y ahora, el puerto, esto es un servicio portuario, esto es un puerto, usted tiene obligación de... ¿Qué pasa con los combustibles? Cuando se pasó al carbón, en Las Palmas se dieron concesiones para tener carboneras, llegaban los barcos, cargaban el carbón, sabían que si no cargaban en Las Palmas tenían que cargar en Dakar y se hacían su programa de... Y cuando pasó el petróleo, pasó lo mismo. No veo yo el problema que hay. Como que sí, que no sabemos qué combustible. Pues mientras no sepamos qué combustible no nos anticipemos, no vaya que nos equivoquemos. O sea, que el puerto sea un administrador de un territorio y tal, pero que no se meta en el negocio, porque no es su negocio el puerto. Eso es fundamental. ¿Qué le pasa a los puertos? Que estamos con el modelo obsoleto. Antes del cambio grande que hubo en los años 60, en España había 100 y pico de puertos con tráfico comercial. En Galicia, todas las rías tenían su puertecito, las carreteras eran malas y el cabotaje era tremendo. En Bilbao el carbón venía de San Esteban de Pravia y se repartía a las casas desde el muelle de Uribitarte los portuarios con las carretillas. Eso hoy día es... ¿Qué pasa? Y ahora quedan pues unos 40 y tantos puertos de interés general, de los que sobran 40. Las cosas como son. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que pasar del concepto puerto al concepto fachada marítima bajo una sola administración. Puerto de Valencia tiene Sagunto, tiene Gandía, a ver cómo lo explota, pero Castellón tiene el mismo Hinterland, Alicante... Queremos incorporar a Castellón, a Tarragona y a Barcelona. Bueno, me da igual, pero que se incorpore donde tenga... Porque hemos hablado de competencia. Pero Fernando, usted sabe cuál es la pregunta, porque si es el quinto ponente, a lo mejor tiene que estar ahí encima. No, pero Lo que gustaría saber es cuál es la pregunta. Tienes razón, me callo. Para que no sea un ponente más. No, si quiere, pero es que concrete un poco la pregunta para que... Termino con esto. ¿Por qué la competencia tiene que ser solo intraportuaria e interportuaria? No, pónganse de acuerdo en la misma administración. Lo que se ha dicho de Vigo con Villa García y Pontevedra, si fueran el mismo puerto, tendríamos la competencia interportuaria. O sea, creo que no se ha estudiado el modelo general y estamos tirando de la cuerda de lo que ya no sirve para nada. Y perdón. ¿Una intervención, alguna pregunta más? Yo tengo una para José Luis. Has hablado antes ahí de la disminución, digamos, en el puerto de Algeciras, del volumen de contenedores y tal. ¿Cómo ver la solución con la competencia con todos los puertos del norte de África? Bueno, la diferencia es muy difícil porque está creciendo, todavía falta de más y aparte está previsto construir más. Entonces, ahí, como decía, o sea, lo que debemos intentar es que poner las normativas europeas no perjudiquen a nuestro tráfico al beneficio de otros. Y después nosotros tenemos que trabajar en nuestra competitividad, que sea, nosotros el mundo global, y no lo podemos poner puerta al campo y tenemos que hacer nuestros deberes internamente, todo, la administración,
nuestros trabajadores, nosotros, para que realmente nuestros puertos sigan siendo atractivos para traer ese tipo de tráficos. Entonces, bueno, pues todos los componentes de lo que hacen competitivo una función, pues tienen que ser analizados y decir, bueno, aquí lo conseguimos, aquí no, que ser flexibilidad, infraestructura, presión fiscal, coste general de los servicios, o sea, tenemos que verlo desde todo de la óptica amplia para que realmente sigamos siendo un polo atractivo de tráfico de ese tipo de operaciones. Muchas gracias. Y tengo otra para Rubén, si me permite. Sí, claro. Cuando hablé contigo hace unos días me decías que el puerto de Valencia ya había superado el de Barcelona, ¿no? El número de TEUs, sí. El número de TEUs. He visto ahí ese nuevo que ha proyectado José Luis antes, el nuevo impuesto autonómico que quiere poner Cataluña. ¿Eso os puede beneficiar más todavía al puerto porque retraiga carga de Barcelona que se vaya a otros puertos y quizá Valencia es por tamaño y por servicios? Dicen los valencianos, entre los que no me cuento, que toda pedra fa pared. Es decir, toda piedra hace pared. Desde luego, si en Barcelona se tasa o se aplica una tarifa que en Valencia no les va a ayudar. Pero en cuanto al tráfico, creo realmente que las decisiones van por otro. Esto sería un factor pequeñito, no va a ser un factor relevante. Y lo que, en cualquier caso, lo que sería es un malísimo precedente. Porque Más posibilidad que apruebe el suyo que de que les perjudique. Totalmente de acuerdo. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna? El profesor Peri ha hecho una magnífica intervención desde mi punto de vista y, entre otras muchísimos temas interesantes, ha planteado la pregunta ¿por qué el mercado laboral en el ámbito portuario es distinto en el siglo XXI de cualquier otro sector? Y me gustaría escuchar una respuesta a esta pregunta que ha planteado el profesor Peri. Bueno, yo creo que es distinto porque la operación es distinta. O sea, no es lo mismo, no sé, poner una fábrica o poner no sé, un hotel, que no una operación que es, digamos, intensiva mano de obra, irregular y no constante. O sea, siempre hay barco, pero no sabe cuándo llega el barco, qué tipo de barco. O sea, eso para las empresas, tener dimensionadas las plantillas permanentes, de forma permanente, para un trabajo que es irregular, no es interesante, no es económicamente. Ese es el principal sentido y el beneficio que tienen las compañías que han decidido continuar en un CPE, porque se evitan tener unos costes fijos permanentes para las mejores operaciones que no les interesan. Entonces, es más lógico tener esa plantilla que se llama mutualizada, donde tú vas utilizando lo que necesitas y ese centro hace de distribuidor de esa mano de obra. Tiene una gran ventaja. También tiene otro inconveniente, o sea, no es un sistema perfecto, pero es el sistema que es más interesante para muchas compañías. Pero aquí lo importante es que con la liberalización eso es una opción. Antes era una obligación y todo el mundo tenía que ir al CPE y tenía que estar con lo que he dicho antes, el número tal de trabajadores, tal, y hoy en día hay otras opciones. Los que han decidido continuar en un CPE, porque se ha hecho también, se ha dado el derecho, la posibilidad de separación, los que han decidido continuar, han optado por un sistema que les beneficie. Les beneficia al sistema desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de gestión, ¿vale? Porque tienen la mano de obra que necesitan en cada momento sin ese tema de los costes fijos. Y los otros que han decidido, pues tienen otras opciones, pues contratar con mano de obra propia, que también lo pueden hacer los socios del CPE, pueden contratar con otras formas laborales, pueden contratar con otras empresas. O sea, en ese sentido ya no es la obligación de estar en el CPE. El CPE tiene que estar y están únicamente los que han decidido continuar. Hay empresas que han decidido marcharse, hay algunos centros portuarios de empleo que han entrado en una fase de disolución porque no les interesa a los socios que están allí, algunas se van a disolver, incluso se pueden reconstituir con otros socios, entonces se está produciendo un movimiento para adaptar cada empresa a esa necesidad o cómo esa empresa visualiza sus necesidades de plantilla. Por eso, que exista un centro portuario de empleo tiene mucho sentido,
pero es una opción más. O sea, hay otras opciones que pueden utilizar las empresas. Y cuando llegue una empresa nueva y quiera utilizar con sus trabajadores propios, igual. Y si una empresa se va, pues se llevará algunos trabajadores y tendrá trabajadores propios. O sea, hoy en día, afortunadamente, y por eso hemos cumplido todos los requerimientos de la, digamos, de la Comisión Europea de Luxemburgo, del Tribunal Europeo, perdón, pues se han cumplido. Y estamos con una fase de liberalización total y absoluta. ¿Alguna más, por favor? Álvaro González, de Relaciones Institucionales de CEPSA. En primer lugar, agradeceros vuestras ponencias. Además, estando en este entorno, pues no se vuelve a poner el gorro, como decías tú antes, Elena, de alumno en este caso, y encantados de hacerlo. No voy a hacer una pregunta, lo mismo, hago el disclaimer. Simplemente una reflexión en línea a lo que apuntaban Rubén y Elena por orden de intervenciones en la parte del suministro de combustible de buques. Y en CEPSA incluso hablamos en nombre de dos asociaciones a las que pertenecemos, la SNAM Mutual Transport y AOP, que están muy alineadas con la nave en este asunto. Y yo creo que en este tema del suministro, pues ahora si queréis durante el vino, pues podemos abundar un poco en el tema por enriquecer el debate y aprender todos unos de otros en este tema, en esta materia. Así que, pues nada, estamos a vuestra disposición luego para comentarlo, si queréis. Muy bien, ¿alguna intervención más, por favor? ¿No? Bueno, pues yo creo que en nombre del clúster, pues agradecer una vez más a los 4 ponentes su participación en el encuentro de hoy, a los asistentes, tanto presenciales como online, la asistencia, y a continuación va a haber una copa de vino saliendo, ahora según salgamos aquí de la sala de conferencias, a la izquierda está la cafetería, y damos un poquito a la izquierda y hay un comedor más pequeñito, que es el comedor de profesores, en el que va a ser el vino. Y nada más, muchas gracias a todos.